con nosotros, Señor. Todo lo que no es tuyo se ha echado fuera de este lugar. Toda perturbación, todo cansancio, todo dolor, Señor, físico o en el alma se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Tu presencia ministre, hable, libere las vidas, Señor. Esta palabra, Señor, que caiga en buena tierra, trae respuestas a aquella que está necesitando una palabra con dirección. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy es: esa tormenta no es el final. ¿Cuál es el tema? Por si al otro martes preguntamos. Esa tormenta no es el final. Y vamos a la palabra en Marcos 4, 35 al 40. Marcos 4, 35 al 40. Al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús habló a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿Qué fue lo que Jesús habló? Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, y dice entre paréntesis, aunque otras barcas le seguían. Jesús estaba en la barca, habían barcas que le estaban siguiendo, salen con Jesús a bordo, pero dice, pronto se desató una tormenta feroz. ¿Por qué la palabra, fíjese, se detiene en esa palabra feroz? No se desató solo una tormenta. En otras versiones dice una gran tormenta, pero en esta versión dice una tormenta feroz. Quiere decir, era una mega tormenta, no era cualquiera, ¿ya? Y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Usted alguna vez ha estado en un casco, en un bote, no? No, cuando cruza en un pontón. Cuando se llena de agua es peligroso, ¿no? Porque parece que se va a hundir. ¿Y uno qué hace? Rapidito trata de sacar el agua para que ese bote se mantenga a flote. De repente hasta aquí va tu vida. De repente hasta aquí estás en tu vida. Parece que ya tu barco se está hundiendo, tu fe, que ya no das más, que ya no hay más salida a la situación que estás viviendo. Como los discípulos en este momento, el barco está llenándose de agua. Jesús estaba en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Cómo gritaron? A ver. Maestro, ¿no te da pena que nos ahoguemos? Gritaron, maestro, ¿no te da pena que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados y decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le desobedecen? Las tempestades vienen a todos, moros y cristianos. Todos pasamos tempestades, pero con mayor fuerza vienen al cristiano, y con mayor intensidad vienen al que tiene llamado. Con mayor violencia vienen las tormentas, aquel que tiene propósito en esta tierra, aquel que tiene un llamado a servir al Señor. Es que el enemigo no estuviera tan furioso en detener tu avance, en detener tu vida, en aplastarte, si no viera el potencial que Dios ha depositado en tu ser, en tu vida, para ganar otras almas para Cristo. Porque Él dice que Él no va a entrar a una casa que está vacía a saquearla. Si Él quiere saquear algo es porque ve que hay algo de valor dentro de esa casa. Por eso es que Él está tan empecinado en frenar tu avance. Por eso manda, permite azotes, vientos y megas tormentas que quieren hundir tu barca. Amén. Hay tempestades que vienen aún estando con Dios en la barca. No precisamente porque usted esté en pecado,
Porque peor antiguamente, amados, uno se enfermaba y decían, ¿qué pecado estará cometiendo el hermanito no Kendra? Oh, pero ¿y qué no veía? Así era, ¿qué pecado habrá hecho el hermanito que Dios lo está castigando? Así era antes. ¿No ve? Tía, así era. Pero aquí vemos que Jesús estaba en la barca, aún estando en las manos del Padre. Y mire, dice la palabra, y otras barcas le seguían. No era que estaba solo, no era que estaba en desobediencia, otras barcas le seguían. Es más, cuando tienes gente, un grupo en tu casa, un llamado, un ministerio, un talento, un don, una habilidad, un servicio, estás más propenso a las tormentas. Dice la historia que Jesús estaba terminando de enseñar, había dado una serie de enseñanzas en parábola, y llegó la noche y se sube a la barca con sus discípulos, pero Él lanza una palabra, Él declara una palabra y dice, pasemos al otro lado. Como decía Dania, toda palabra que usted lanza emite un decreto. Muchas veces nosotros mismos nos liamos con palabras que estamos lanzando. Muchas veces, por eso siempre tenemos que desatarnos en el nombre de Jesús del poder y el efecto de las palabras que lanzan contra nuestras vidas. La maldición no nos puede llegar cuando estás en integridad con Dios, pero hay un efecto en las palabras que tiene poder. Entonces, Dios nos da autoridad para soltar en el nombre de Jesús todo poder y efecto negativo de palabras de maldiciones que lanzaron sobre nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Jesús lanza una palabra y dice, vamos, pasemos al otro lado. Y aquí comienza todo. Esa es la palabra que vino a decirte en esta tarde, mujer. El Señor te dice, hija, pasemos al otro lado. Ya es bueno de que estés en ese mismo lugar, en ese mismo sitio, dando vueltas en lo mismo, en el mismo meollo, en la misma situación, en el mismo círculo vicioso. Ya está bueno, dice el Señor. Pasemos al otro lado. Esto implica muchas veces salir de tu zona de comodidad, de tu zona de confort. El Señor dice, pasemos al otro lado porque hay más para tu vida. Hay más para tu vida en este momento. Esto es una orden. Jesús nos dijo, quédense aquí. Hay ocasiones donde Jesús dice, quédense aquí mientras yo voy y oro. Pero en este momento Jesús le está diciendo, pasemos. No le dice quédense, vamos a pasar al otro lado. Y usted y yo en el nombre de Jesús vamos a pasar al otro lado en el nombre de Cristo Jesús. Eso implica sacudirse, eso implica salir, eso implica moverse, eso implica soltar ataduras, ligaduras, eso implica transicionarse, moverse de posición en el nombre de Jesús, salir de ese lugar de depresión, de tristeza, de lágrima, salir de ese lugar donde estamos acostumbradas por años, que aunque es doloroso, que aunque traiga frustración, pero estoy cómoda, porque se convierte en un círculo vicioso. Todos los días lo mismo. Pero el Señor te llama ahora y te dice, hija, pasemos al otro lado. Lo nuevo que yo tengo para tu vida está al otro lado. Ya eso cumplió su ciclo en el nombre de Jesús. El Señor dice, tengo nuevas dimensiones, tengo nuevos proyectos para entregarte, nuevos testimonios, pero es al otro lado. Y hay que avanzar. A veces decimos de que tengan más claras las cosas. A veces no. Va a haber el tiempo donde no tengas todo tan claro, pero hay que avanzar en el nombre de Cristo Jesús para entrar a ese nuevo tiempo que Dios quiere entregarnos. Sin embargo, dice la historia que Jesús estaba a bordo, en esa barca. Ellos están en obediencia a Dios y se desata tal tormenta que parece que ellos van a morir. Esto nos revela algo clave. Ir al otro lado, en obediencia a Dios, no significa que no van a haber tormentas en mi vida. Significa que hay una palabra dada por Cristo Jesús hoy en esta fecha, 28 de abril del 2026, que el Señor te habla en el nombre de Jesús y dice, pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso, mujer?
que por más que se desaten tormentas en nuestra vida, esa palabra que el Señor está dando hoy, que dice pasemos al otro lado, es la que debe sostenernos aunque vengan tormentas. Esa palabra tiene que ser mi puerto seguro cuando parece que mi barca se va a hundir. El Señor te está diciendo pasemos al otro lado. ¿Sabe qué? Lo bello de esto, que por más tormenta que tengamos, por más situación dolorosa que nosotros estamos pasando ahora, eso no va a anular las promesas de Dios. Eso no va a detener el destino profético que Dios tiene con tu vida. Pero sí va a probar nuestra fe. Pero mire, esta palabra que Jesús lanza tiene un propósito grande. No dijo Él, por decir algo al azar, pasemos al otro lado. Había un propósito, había una asignación. ¿Por qué? Porque hay vidas, amadas, que dependen de que usted y yo lleguemos. Y si permanecemos firmes y resistimos a esa tormenta, no solamente vamos a vencer aquellos vientos que vienen contra nuestra vida para detenernos, para ahogarnos, para que naufraguemos, sino que el Señor a través de esa tormenta va a permitir que usted y yo tengamos autoridad sobre aquellas situaciones que quisieron detenernos, frenarnos, matarnos, destruirnos. Dios te va a dar autoridad para que podamos enfrentar, vencer. Como Él dijo, calla y enmudece. Él tenía autoridad porque Él era Jesús. Pero mire de bello esto. Jesús no les dijo, pasen al otro lado. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque eso incluye su presencia en medio de la tormenta. Porque eso incluye su respaldo en nuestra vida. Porque eso incluye su autoridad en nuestra vida. Saber que su presencia está con nosotros, aunque solamente veamos tempestades, tormentas, las grandes olas. Saber que la presencia del Todopoderoso está conmigo, esa es la garantía de que voy a poder soportar, vencer y pasar al otro lado en el nombre de Jesús. Aunque en la historia parecía que Jesús ni se enteró de la tormenta. Por eso especifica que Jesús estaba durmiendo. Parecía que Jesús no sabía de nada de lo que estaba pasando, porque Él dormía, pero fíjese, pero Él seguía en la barca. Aunque Él dormía y no hablaba, aquí me muestra un silencio de Jesús, pero Él estaba en la barca. Y todo lo que usted y yo necesitamos saber es que Él sigue con nosotros, es que Él sigue en nuestra barca, que Él no saltó porque vio las olas y dijo, mejor salto del barco y la dejo a esta, que se las arregle solita. Gloria a Dios que Él no hace eso. Esta historia, amadas, nos enseña a confiar aún en medio del silencio. Pero sabe que ese silencio no era la ausencia de Dios, sino que Él estaba preparando a sus discípulos, a esos hombres de guerra, a esos hombres que iban a llevar el nombre de Jesús cuando ya Jesús no esté en esta tierra. Él necesitaba prepararlos a través de esa tormenta para que ellos puedan permanecer cuando Jesús no esté aquí, cuando no esté en la tierra. Él estaba formando guerreros, capitanes, en la fe. ¿Y sabe qué? Y esos guerreros y esos capitanes pues no se forman cuando todo está ok, 100 puntos. De oídas te había visto, dice Job. No se forman ahí los guerreros. Usted gana jerarquía en el mundo espiritual cuando vence tormentas en el nombre de Jesús. Esa es tu credibilidad en el mundo espiritual. Si Jesús dijo pasemos al otro lado, entonces no importa la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús lo dijo, el otro lado ya es una realidad. Ya es una realidad. ¿Sabe qué significa eso? Que no vas a morir en medio de esa tormenta. ¿Sabe qué significa eso? Que esa tormenta no es el final, sino es una señal de que algo grande viene a nuestras vidas. Algo grande viene a nuestras vidas.
Ahora vamos a analizar las diferentes clases de tormenta, amén, que nos azotan. 1. ¿Qué clases de tormentas azotan a nuestra barca? Las tormentas normales que son parte de la vida. Escuche bien, hay tormentas normales que son parte de la vida. Por ejemplo, me cortaron la luz. Se pinchó la moto. Le dolió la barriga a mi hijo. Pintaron mal mi casa. No era ese el tono que tenían que darle. Son tormentas normales. ¿Entiende? Me cortaron el wifi. Ay, me quiero morir, estoy sin wifi. Estoy sin wifi, 2 horas que estoy sin wifi. Ay, amadas. Diga, no es para tanto. No exageres la situación. A veces hacemos un drama, hermanas, por cosas tan pequeñas e insignificantes. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y hay cosas de verdad que no son para tanto. Si usted supiera las tormentas que otras personas tienen que enfrentar. Y a veces nos quejamos por cosas, por singularidades y cosas tan pequeñas, cuando en realidad hay megas tormentas como la de la historia que estamos estudiando hoy. Amén. Segundo, las tormentas que a las cuales nosotros nos metemos y creamos debido a nuestra necedad y a nuestra desobediencia. ¿Sabe que hay esas tormentas? Que nosotros creamos porque hay necedad, porque hay dureza de corazón, porque hay desobediencia. Un ejemplo claro es Jonás. Jesús lo mandó, Dios lo mandó a Nínive a predicar arrepentimiento y él se quiso hacer el loco, ¿no ve? Como nosotros muchas veces. Se quiso hacer el desentendido y se fue a otro lado. Y se subió a una barca con otro destino, no era donde Dios le había dicho que vaya a Nínive. Y va y se sube a otra barca y de pronto, ¿qué dice? Se desató una tormenta en esa barca. ¿Por quién era ocasionada la tormenta? Por Jonás. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque el Señor le dijo, vas a ir acá, como el testimonio, vas a ir acá y se fue acá, vas a ir al norte y se fue al sur. Se desata una tormenta, termina en el estómago de una ballena, ahí se arrepiente y ahí, aunque esta tormenta sea por causa de su desobediencia, ¿cómo termina Jonás? Como muchas veces terminamos nosotros, cayendo rendidos a los pies del Señor. Diciéndole, Señor, me entrego a tu voluntad. Ya no quiero huir más de tu llamado. Ya no quiero huir más de tu propósito, Señor. Ya no quiero hacerle más lance a lo que me estás mandando a hacer, Señor. Te entrego todo el control, porque a mi manera, Señor, no funcionaron las cosas. Te pido que me ayudes, Señor, en medio de esta tormenta. Perdóname, Padre. Y aún Dios lo va a usar eso para bendición. Número 3, hay tormentas que Dios envía para nuestro propio crecimiento y desarrollo. Estas son megas tormentas ya. Hay tormentas que Dios permite en nuestra vida para nuestro propio desarrollo, madurez, crecimiento. Estas son graves. Aquí no se depende de mirada, de caricia, de lástima, no. Aquí son tratos de Dios con el corazón de esa persona que está adentro de esas tormentas. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Esto es para pasar a un nuevo nivel de madurez. Ya no dependo que si me abrazó, no me abrazó, que si me miró, no me miró, que si me dijo que estaba bien. No, ya no depende de eso. Mucho menos de un espíritu de autoconmiseración, de decir, ay, pobre de mí. Nadie se da cuenta de lo que estoy pasando. No, mi amada. Son sus tratos, los tratos de Dios con usted. Esto duele. Pero aquí tengo que aprender en fe y con fe a vencer esas tormentas, a lucharla en el nombre de Jesús.
Y número 4, estas también son graves. Son las tormentas a la cual nosotros somos arrastrados por la dureza del corazón de otras personas. Son tormentas a las cuales nosotros somos arrastrados por la dureza del corazón de otras personas o por el pecado de otras personas. Y se lo demuestro bíblicamente. La misma historia de Jonás. Dice la palabra que cuando Jonás está en desobediencia y con el corazón endurecido y se sube a esa barca con destino a otro rumbo, se desata una tormenta y todos iban a morir. La barca comienza a moverse de acá para allá, las olas. ¿Y quiénes estaban pagando los platos rotos? Los otros pasajeros. ¿Qué tenían que ver con el lío y la dureza de corazón de Jonás? ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Lanzarlo a Jonás al mar y se calmó la tormenta. Sacarlo de ese lugar y se calmó la tormenta. Ninguna tormenta es agradable, porque ahí muere nuestra carne, nuestro ego. Pero crece nuestra fe, nuestra madurez espiritual y nuestra dependencia con el Señor. Vamos a nuestra vida actual. ¿Cuántas veces cuando estamos en medio de una gran tormenta nos cuestionamos y decimos que hice mal? Yo traté de hacer las cosas bien, traté de hacer lo mejor posible. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo a mí? Muchas veces no tendremos todas las respuestas, pero Dios viene en esta hora a decirnos: no estás fuera de mi voluntad, estás en medio de un proceso, pero en ese proceso no estás sola, porque yo estoy en tu barca. Algo más, en medio de la tormenta se revela lo que hay en el corazón. No hay otra forma de saber. Dice el libro de Deuteronomio: te llevé por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué pasó con los discípulos? Dice que gritaron en medio de la tormenta. Se olvidaron de la fe, de las enseñanzas de los mártires, de las palabras. Se olvidaron. Gritaron, entraron en pánico. Porque la tormenta revela lo que hay en el corazón. Se olvidaron de todo y dijeron: maestro, ¿no te da pena que estamos muriendo? No, si Jesús estaba ahí, amada. Y lo mismo nos pasa. Es que esto no era solamente un ataque de miedo, era una crisis de fe. ¿Cuántas crisis de fe vienen a nuestra vida? ¿Cuántas crisis de fe? Es que es bonito decir yo creo en Dios cuando todo está así en punto. Cuando tenés todo estable, todo bien, todo cómodo, tu cuenta, todo planificado, todo pagado, todo ok, tu proveedor, tu marido, tu hijo, todos sanos, etcétera. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, confío en Dios. Pero ¿cuándo vienen las crisis de fe? Cuando todo se sale de control. Es que la tormenta expone lo que hay en nuestro corazón. Demuestra cuando hay inseguridad. Revela cuánto confiamos en nuestro Padre Celestial. Dice que Jesús se durmió en medio de la tormenta. Eso es el silencio de Dios. ¿Usted le ha pasado alguna vez? Las que oran, ¿no? Las que oran. Donde usted le dice: Señor, dame una respuesta. ¿Sabe que en una de estos últimos tiempos en crisis decía: Padre, segunda vez que me pasa, segunda vez, porque no me gusta hacer esta situación, pero en momentos de desesperación, Padre, háblame a través de tu palabra? Y muchas veces Dios da un salmo, Dios da una palabra, wow, dice gracias. Si usted ve mi Biblia, está llena de fechas, la marco y después la declaro, ¿entiende? ¿Hace usted eso alguna vez? Amén, amén. Pero últimamente abrí mi Biblia y le digo yo, a la mitad de la Biblia, entre la transición del Antiguo y Nuevo Testamento, hay una hoja en blanco me salió. Delante de Dios se lo cuento. ¿Qué quiere decir? Amén, Padre. Es tu silencio. Es tu silencio. Tiempo de tener fe, creer y confiar solamente, porque no había una palabra. ¿Entiende? ¿Cómo puede dormir Jesús en medio de ese caos? Porque Él no estaba preocupado en la tormenta, porque ya Jesús tenía el dominio sobre esa situación. Habrá un momento donde todo esté cerrado
donde los cielos parecen de bronce, donde Él no responde, donde Él no interviene rápido, donde no hay señales de que Él nos esté escuchando, donde sucede todo menos lo que yo me imaginaba que suceda. Pero su silencio no significa que Él no esté con nosotros. Significa que Él está desarrollando mi fe, que Él está trabajando en silencio. Es que esa fe es creer en Él y en sus propósitos, aunque mis ojos no vean, aunque mis oídos no escuchen, aunque todo esté oscuro, aunque esto cause dolor, aunque todo se salió de control, aunque se levanten tormentas. Él está a tu lado, mujer. Él está en control, porque somos sus hijos, porque Él es el Padre que se compadece de nosotros, y Él jamás desprecia un corazón humillado delante de Él. ¿Cuántas veces el enemigo nos hace pensar: Dios es injusto conmigo? Porque hay cosas que duelen demasiado. Pero no dejemos que el enemigo nos meta eso a la cabeza de que Dios es injusto, porque cada proceso hay una lección que aprender, hay una lección de fe. Moisés 40 años fue llevado al desierto, pero había un propósito que lo preparaba para algo mayor, y esa es nuestra fe. Ese proceso es para introducirnos a una zona mayor de fe, de milagro, de presencia, de vivencia con el Señor. ¿Por qué? Porque eso está formando algo grande en nuestra vida, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Jesús lanza una palabra y dice: calla y enmudece. Y el viento se detuvo en el nombre de Jesús. Es que ¿sabe qué? Esa tormenta se rindió ante la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué me enseña esto, iglesia? Que nuestros problemas no son más grandes que su voz y que su autoridad. Que nuestros problemas no son más grandes que el poder de Cristo. Que la crisis que estás viviendo, se llame como se llame, no resiste a la autoridad de Cristo Jesús. Que el dolor que estás viviendo ahora no es eterno en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Él interviene, tiene que cesar, tiene que ceder esa tormenta en el nombre de Jesús. Es que cuando mi Cristo lanza una palabra, todo se tiene que alinear a su voluntad y a su propósito. Ojo, Jesús no reprendió primero la tormenta. ¿Sabe qué reprendió? La falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe. Pero ¿sabe por qué otra razón se levantó la tormenta? ¿Por qué había que ir al otro lado? Porque el Señor se manifiesta de una forma impresionante. ¿Sabe que eso no era para muerte? Era Dios preparando a esos discípulos para introducirlos a una zona diferente de milagro. El Señor nos está diciendo ahora: eso que de repente estás viendo como una pérdida en esa situación tan horrible que estás pasando, tiene un propósito en mis manos. Eso dice el Señor. Mire, dice la historia que al otro lado, si usted lee su Biblia en el siguiente capítulo, después de esta historia, ¿qué dice? Que al llegar al otro lado no llegan a un lugar de shopping, no llegan a un lugar turístico, no llegan a una hermosa playa. No, dice que en Dios todo tiene propósito. Amén. Llegan a ese lugar y sucede una seguidilla de milagros sorprendentes que en este lado de acá no iban a suceder. Necesitaban la tormenta y pasar al siguiente lado para empezar a ser testigos de lo sobrenatural de Dios, para forjar ese espíritu de guerrero en estos hombres. Dice que había el hombre que usted sabe, atado, cautivo, un hombre que la sociedad era rechazado porque era un hombre lleno de espíritus inmundos, tenía una identidad endemoniada. Y este hombre estaba esperando su libertad. Era el endemoniado gadareno. Ese momento, cuando ellos pasan al otro lado, el gadareno sería libre. Es que ¿sabe qué? Algo que administraba el Señor. Las tormentas que nosotros pasamos muchas veces están conectadas con los milagros de alguien más. Las tormentas que vivimos muchas veces están conectadas con los milagros de otras personas.
Se liberaron territorios, había un principado, había potestad sobre la vida de este hombre. Y más adelante, terminando el milagro de la liberación del alma cautiva de este hombre, que luego que salen esos espíritus inmundos, que es lo que va a suceder el día viernes, mejor no le digo lo que va a pasar. Dice que este hombre quedó sentado y en su cabal juicio, después que fue libre. Más allácito, dando 2 pasos, aparece la mujer inmunda, señalada, lastimada, quebrada, sola, herida, sin plata, sin recursos, enferma, con hemorragias, más de 12 años que padecía un cáncer en la matriz. ¿Qué significa? Que esa tormenta fue un puente, una conexión necesaria para entrar a una temporada de milagro. Declaro en el nombre de Jesús que viene sobre nuestra vida una temporada de milagros de lo sobrenatural, Padre, donde veremos, Padre, liberación en las vidas cautivas, donde veremos sanidad, Señor, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, en nuestro entorno, Padre. Declaro, Padre, que viene una temporada de lo sobrenatural sobre la vida de cada mujer y sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y aunque ese mar estaba agitado y en crisis, el cielo no estaba en crisis. Acuérdese que el cielo jamás entra en crisis. Estoy en una crisis de ansiedad, de depresión, fuera en el nombre de Jesús. Aunque estemos en crisis porque somos vulnerables por las situaciones a veces muy fuertes en nuestra vida. A veces el cuerpo físico se cansa, se desgasta. Pero acuérdese esto, aunque estemos en crisis en esta tierra, el cielo no entra en crisis y está disponible las 24 horas del día. Entonces la tormenta probó su fe, pero trajo una lección de fe que no la aprendemos en ninguna universidad de la vida, sino en el caminar de la fe. Ahí tenemos las mejores experiencias con Dios. Cuesta, amadas. Tener la unción de Dios cuesta. Pararse con autoridad y dar una palabra, amados, cuesta. Pero hay fiesta en los cielos por uno que se arrepiente. Pero hay gozo. Y el anhelo más grande es ver vidas liberadas, vidas libres de la cautividad. Por eso, hermanas, no importa la inversión que se hace, no importa los gastos que se hagan, con tal de que exista un medio, un lugar, gente que ame las almas y pueda en el nombre de Jesús orar para que esas almas sean liberadas de toda cautividad, para que esos cuerpos sean sanados de enfermedades, para que esa alma enferma de odio, de amargura, pueda ser liberada en el nombre de Jesús. ¿Estás pasando tormenta, mujer? Póngame la adoración. No es el final. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no doy más? ¿Le ha pasado? ¿Ha usado esa frase? Ya no doy más. El Señor te dice hoy, ya está cerca, mi amada del otro lado. Ya está cerca. Todo se te movió del lugar. No sé cómo, pero algo grande viene, es su promesa. Y nosotros la creemos. Tal vez a través de tu testimonio vas a liberar vidas cautivas. Tal vez vas a recibir tu propio milagro que por años has estado esperando. Y en un de repente todo puede cambiar. Esa depresión se va, esa esterilidad se va, esa enfermedad, ese dolor en el alma se va en el nombre de Jesús. Esta tormenta no es para muerte, es una conexión que nos introduce a una nueva temporada de milagro, de libertad y de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Póngase de pie. Póngase de pie. Padre, te alabamos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú conoces
lo que cada una está viviendo, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y estás en nuestra barca. Orebeshe, Orebeshorabaka. Padre, mira cada corazón, Señor. Mira cada vida que está cansada, Dios, pasando tormentas. Fortalece, Señor, las vidas. Dígale, Señor, no voy a retroceder. Dame la fuerza, Señor. Aunque la tormenta ruja, Señor, no temeré, porque sé que tú estás conmigo, Señor. Gracias porque ninguna de las que está aquí pelea sola, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor, en el nombre de Jesús. Tomo autoridad en Cristo Jesús y ordeno que toda tormenta se calle y enmudezca en el nombre de Jesús. Todo lo que nos está robando la paz, la tranquilidad y el gozo, calla y enmudece en el nombre de Jesús. Me alineo, Señor, a tu voluntad. Me alineo a tu presencia, a tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús, me alineo a tu paz en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Declaro que voy a llegar al otro lado. Declare, porque estás conmigo, voy a llegar al otro lado, Señor. Y mis ojos serán testigos, Señor, de lo nuevo, del vino nuevo, de la nueva dimensión, de los milagros, de que valió la pena, de lo sobrenatural, Señor. Gracias, Señor, porque en tu nombre vamos al otro lado, porque tú estás con nosotros. Y si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Bendice a cada mujer. Bendice, Señor. Levante sus manos. Necesito estar contigo, Señor. Está ahí en su intimidad. Dígale, Señor, necesito adorar. Dame de beber de tu presencia. Quita toda sequedad de los corazones, Señor. Señor, dame de beber. Mi corazón te necesita. Dígaselo, Señor, dame de beber. Necesito más, Señor, de tu presencia. Necesito más. Mira cada vida, cada corazón que hoy se rinde, Señor. Dígale, Señor, dame de beber de tu presencia. Dame de beber de tu unción, Señor. Quita, Señor, la esterilidad, el miedo que hay en los corazones. Quita el temor, la falta de fe, Señor. Así como tus discípulos te pedían, hoy te pedimos, aumentanos la fe, Señor. En medio de este tiempo, Padre, aumentanos la fe para creer, Señor, en tu propósito, en tu voluntad.